¿Trajeron su Biblia? Porque yo tengo un defecto, me gusta usar la Biblia como predicador. Es un defecto en estos tiempos. Entonces yo les voy a invitar a que abran su Biblia en Lucas 12, versículo 1. Bueno, ¿cómo se llama cómo es el título de este evento? Nada que ocultar, nada que ocultar. Yo voy a estar hablando unas 3 conferencias, mi esposa también. Entonces, este es el tema número 1. Para los que escriben, se llama Radiografía de mi matrimonio. Radiografía de mi matrimonio. Vamos a ver Lucas 12, versículo 1. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, está hablando Jesús. Primeramente comenzó a decirles, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Bien, antes de darle desarrollo a la enseñanza, quiero hacer una aclaración. Todos los que estamos aquí, incluyendo un servidor junto con mi esposa, estamos en proceso de aprendizaje, ¿sí o no? Todos estamos aprendiendo. Nosotros ya vamos a cumplir 32 años de casados. Bueno, no sé si son muchos, pocos, pero para mí ha sido una bendición tremenda el que Dios me haya dado una esposa como la que me dio, con Cristo Jesús reinando ahí en nuestro corazón. Sin embargo, seguimos siendo seres humanos. ¿Están conscientes de eso? Porque luego a veces algunos ven al predicador como que él nunca falla. No, hombre, ¿cómo no? Somos iguales. La única diferencia en esta noche entre ustedes y nosotros es que a nosotros nos tocó hablar. Pero yo sé que muchos de los que están aquí pudieran enseñar, ¿no es cierto? Entonces vamos a ubicar bien las cosas. Todos, incluyendo a un servidor, a mi esposo, todos los que estamos aquí, necesitamos del Señor, ¿sí o no? Necesitamos de la palabra de Dios. Necesitamos ser tocados por el Espíritu Santo. Necesitamos mejorar nuestra vida, ¿sí o no? Yo lo reconozco, a pesar de 30 y tantos años de casado. Entonces, haciendo esta aclaración, bueno, viendo el tema del Congreso, sin nada que ocultar, bueno, esto me va a ayudar a mí, el tema me va a ayudar a mí para hablar claro, ¿sí? Sin ambigüedades, sin nada que ocultar. Dios siempre, en el pasado, habló claro. Jesús siempre habló claras las cosas, nunca anduvo con ambigüedades, no. Fíjate lo que les dijo a sus discípulos les dijo, guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos, que es, ¿qué? La hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Es poner una fachada, una máscara, una doble cara, para aparentar algo que no somos. Eso es muy común, es muy propio de la naturaleza humana, tratar de aparentar lo que no somos, ¿verdad? Jesús dijo, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. O sea, ante los ojos de Dios, todo está desnudo, ¿sí? Ni oculto que no haya de saberse. O sea, Dios todo lo sabe. Pero aplicándolo este principio del matrimonio, no hay nada oculto que yo pueda tener que un día mi esposa no se vaya a enterar. ¿Sabían eso, varones? O sea, temblar. Esta es una de las verdades bíblicas a las que tarde o temprano nos tenemos que enfrentar. No hay nada oculto que no haya de saberse. No hay nada que no haya de salir a la luz. Entonces, ¿por qué tenemos que enfrentarnos? Porque Jesús, de nuevo lo reitero, nada hay encubierto, dijo. No hay nada que esté oculto que no se descubra tarde que temprano.
Ahora, esta advertencia que Jesús les está diciendo a sus discípulos es un principio que se aplica para todos los ámbitos de la vida. En este caso lo vamos a aplicar por la familia, el matrimonio. Pero esta advertencia de Jesús tiene el propósito de que cada uno de nosotros, en este caso de los cónyuges, seamos de corazón transparente el uno con el otro. Seamos de limpio corazón, primeramente delante de Él y después delante de nuestro cónyuge. Porque a veces, fíjense qué sabios somos, ¿no? Pretendemos esconderle cosas a Dios. A ver, ¿alguien ha logrado eso para que me dé la fórmula? Es increíble cómo gente como nosotros que nos decimos cristianos, bueno, a veces intentamos inclusive engañar a Dios o ocultarle algo a Dios. Muchas veces precisamente nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos tener cosas escondidas que ofenden a Dios, que ofenden a nuestro cónyuge. Llegamos a pensar erróneamente que nadie sabrá las cosas ocultas de nuestro corazón. ¿Se acuerdan de la samaritana? Esa señora trató de esconder su adulterio ante Jesús y no pudo. ¿O pudo? Cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido, y ella le dice, no tengo. Y Jesús le dice, 5 has tenido, le dice. Y el que ahora tienes no es tu marido. 6. Tremenda la señora esa. Zafira y Ananías trataron de esconder su codicia. No lo lograron. Acán, el de Josué, Giesi, el siervo de Eliseo, trataron de ocultar ciertas cosas, no lo lograron. Judas tampoco lo logró. Pues quiero decirles que tampoco ninguno de nosotros logrará esconder absolutamente nada. Entonces, hablemos pues sin nada que ocultar. ¿Están listos? ¿Sí o no? Bueno, ahí va. Vamos a hacer una radiografía de nuestro matrimonio. ¿Qué es una radiografía? Bueno, todos sabemos que son fotografías del interior del cuerpo humano, ¿sí? Por medio de rayos X. Es una radiografía. Y así se da cuenta el traumatólogo si hay una fractura, o los doctores, según la especialidad, se dan cuenta cómo está por acá adentro por medio de esas fotos. Bueno, en este caso, la palabra de Dios es la que va a ser como el que toma las fotografías de lo más íntimo de nuestro matrimonio. Haz de cuenta que nada más está usted solo con su esposa, ¿sí? Entonces, ¿por qué es así? La misma palabra nos lo dice. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva significa tiene la vida de Dios. Eficaz significa que tiene poder para penetrar y transformar el interior de una persona. Por más terrible que esté un matrimonio, si la palabra de Dios es recibida con nobleza y con fe, esa palabra es poderosa para salvar ese matrimonio. Entonces dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Ahora fíjate cómo es la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. El problema con la psicología es que nada más llega a nivel del alma. La palabra de Dios no. La palabra de Dios llega más profundo. No solo divide el alma y el espíritu, sino dice las coyunturas donde se unen los miembros y los tuétanos. O sea, es lo que está dentro de los huesos. Está hablando de profundidad. Fíjense, ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Pero luego añade, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí la palabra discernir en el griego significa, viene el griego críticos, de donde viene crítica o criticar. O sea, te critica Dios, nos critica nuestros malos pensamientos. Los juzga, los discierne. ¿Qué discierne Dios? Los pensamientos, a través de su palabra, y por su palabra nosotros nos damos cuenta también, discierne los pensamientos
y las intenciones del corazón, por más escondidas que estén ahí. Por eso es la razón del por qué a muchos que van a las iglesias hoy no les gusta oír la palabra de Dios. No les gusta que les den su mielita, ¿verdad? Como con flakes, con miel y todo eso. Pero a veces la palabra de Dios es dulce, pero a veces es amarga. ¿No es cierto? Entonces, por eso, cuando se predica la palabra de Dios, en realidad debemos esperar los resultados que la misma palabra de Dios dice si se es creída y obedecida. ¿Me explico? Entonces dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero noten el versículo 13, si me están siguiendo ahí en su Biblia. Y no hay cosa creada que no sea manifestada, significa revelada, poner al descubierto, en su presencia. ¿Están leyendo conmigo? ¿Qué más dice? Antes bien, todas las cosas están, ¿qué? Desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese versículo a mí me pone a temblar. Esto que acabamos de leer, lo que dijo Jesús y este versículo, Dios me está diciendo que no hay nada que yo pueda ocultar, ni a Él, ni a nadie. Tampoco a mi esposa. No hay nada. Todo está revelado delante de Él. Entonces, ahí empezamos. ¿Por qué Dios es así? Porque Dios es luz. Dios es justo, Dios es santo. Entonces, es imposible que Él tolere intenciones torcidas del corazón. Ni con Él, ni en el matrimonio. No las va a tolerar. Entonces, viéndonos al espejo de estos textos, de esta palabra, entonces, bueno, pues el Espíritu Santo por la palabra nos va a tomar unas fotografías de nuestro matrimonio. ¿Se vale decir ay? No, todavía no empiezo, ya digo ay. Bueno, por las que vengan, dice, ¿verdad? Pero yo voy a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Nadie me las conteste, por favor, o sea, cada quien oyendo, porque es como haga de cuenta que ya, como ponen los doctores las radiografías ahí en la pared, ¿verdad? En la luz, pues así se va a ir como reflejando algunas cosas. Y vamos a ver cómo estamos. Yo le aseguro que todos en algunos puntos de los que yo voy a tocar, estamos fallando y necesitamos mejorar. Yo estoy consciente que esto también es para mí, como lo dije al principio, ¿verdad? Entonces, le voy a hacer una pregunta y varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuántos años tiene usted de casado? Bueno, yo dije 32, ¿sí? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Alguien tiene más de 30 años de casado? Allá está una pareja. ¿Quién tiene más un año de casado? Así como recién casaditos. Un año. Ah, mira, felicidades. Pero fíjese lo que dije, casado, no rejuntado. Ya empezamos. Bueno, se habla de matrimonio, ¿no? ¿Sabe usted que las iglesias están infestadas de parejas que van, pero no están casados? No agachen la cabeza, no se evidencien, por favor. O sea, ustedes, así como ya Dios ya lo sabía. Y ustedes. ¿Cuántos años tienen de ser cristiano? ¿Cuántos tienen 20? 30, 5. ¿Cuántos tienen un año de cristiano? Miren, recién desempacaditos. Pero yo quiero que usted note que yo dije cristiano, no religioso. Eso es muy diferente. Porque hay gente que va a las iglesias 15, 20 y hasta 30 años y no conocen a Jesús. No han nacido de nuevo. No han sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan aquellos versículos que Jesús dijo? ¿No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos?
sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque en aquel día me dirán muchos, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre, hicimos esto, y yo les diré, no los conozco. ¿Cómo está eso? Ahí está la respuesta a esa pregunta de Jesús. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hago lo que digo? Porque el que hace lo que Él dijo, esa es la evidencia de que es hijo de Dios. Y hay gente, de verdad, yo sé lo que digo, yo tengo más de 33 años en el ministerio y sé lo que estoy hablando. Hay mucha gente metida en las iglesias que creen que son cristianos y no son. Creen que por ir a la iglesia ya son cristianos. Y no es verdad. Ser cristiano es haberse arrepentido de todo corazón de tus pecados. Haber confiado totalmente en el sacrificio de Cristo y que su sangre te limpie de todos tus pecados. Viene la conversión, viene el nuevo nacimiento y comienzas a caminar una vida nueva. Por eso yo dije, aparentemente la pregunta no tiene mucho, pero tiene hasta para dar 2 temas. Yo pregunté, ¿cuántos años tiene de ser cristiano? No dije, ¿cuántos años tiene de asistir a la iglesia? Sino de ser cristiano. Bueno, voy a hablarle a los esposos. A ver, esposos, levanten la mano y digan, aquí estoy, pero así con voz de eso sí. Que oigan en internet que aquí los de Monterrey son así. Les voy a hablar a ustedes primero. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así dice Efesios 5:23, por eso les voy a hablar a ustedes. Son la cabeza, ¿somos la cabeza o los cabezones? Bueno, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Note esto, ¿quién es el responsable de la iglesia? ¿Listo? Según este versículo. ¿Y quién es el responsable del hogar? Diga yo, o sea, el varón. Nosotros somos responsables del hogar. Ahora viene una pregunta un poco, a ver qué le parece. ¿Cómo has tratado a tu esposa en los años que llevas de casado? O de tu mujer si estás arrejuntado. ¿Cómo has tratado a tu esposa? ¿Bien? ¿Regular? No finjan. Mal, qué sé yo. Si dices bien, si dices no, bien, pero no lo vayan a decir, porque la pregunta que viene está un poco difícil para ustedes y para mí. Porque si tú dices bien, yo te preguntaría, ¿me permitirías preguntarle si es verdad? Mejor le seguimos. ¿Conoces lo que dice Efesios 5:25? ¿Qué dice Efesios 5:25? Bueno, porque supone que son cristianos, ¿no? Bueno, y los que tienen un añito de convertidos, bueno, a lo mejor nunca lo han leído, no sé. ¿Ya habían leído alguna vez estos versículos? Sí, dice que sí. Muy bien. Efesios 5:25. No sé cuántos conocen esto, pero vamos a leerlo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo quiero que noten, aquí hay muchísimo para que se puede hablar, pero hay una orden, es imperativo, es maridos, amad a vuestras mujeres, y luego nos pone el referente, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cuál fue el amor de Cristo por la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Los creyentes, nosotros. ¿De qué, hasta qué grado, hasta qué nivel Cristo amó a su iglesia o nos amó a nosotros? Hasta la muerte. Y se entregó a sí mismo por ella, o sea, entregó todo por nosotros. La iglesia somos su novia y su esposa. ¿Me están siguiendo, verdad? ¿Hasta qué nivel y grado se entregó Jesús? Hasta la muerte. ¿Hasta qué grado el Señor nos está diciendo que nos entreguemos por nuestra esposa? Así como Cristo. No vaya a salir alguien como una vez uno de los discípulos,
cuando el Señor le dijo, no, pues si alguno se casa y luego se divorcia y luego se casa, comete adulterio, y dice uno de los discípulos, nah, entonces no conviene casarse. Por eso hay tanto rejuntado. O sea, que viven así nada más. No, el asunto es que ya tienes a tu esposa, tus hijos. Entonces, fíjate, dice, se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26 dice, para santificarla. Aquí significa para apartarla para Él. Todos queremos a nuestra esposa para nosotros solamente, ¿no es cierto? Pero hay un mandamiento aquí. Fíjate lo que dice, se entregó, o sea, por ella, porque la amaba, o sea, nosotros la iglesia, y así nosotros con nuestra esposa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjate la importancia de la palabra. ¿Qué hizo Cristo? Nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Y continuamente la palabra nos sigue limpiando, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo debe ser en la vida de un esposo? ¿Qué lugar debe tener la palabra de Dios? Primordial. Es por medio de la palabra de Dios que el esposo ministra a su esposa y a sus hijos, que vamos a poder salir adelante en medio de este mundo en confusión. No hay otra manera, hermanos. Mire, olvídese de todos esos que andan diciendo que 15 pasos para que usted sea feliz. No son 15, son 25,000. ¿Cómo 15? O 10, o 20, o 30. No dice que son 30, son innumerables. No les crea a todos esos. Esos le quieren vender el libro, es lo que quieren vender el libro. No. Vámonos a la Biblia. El lavamiento del agua por la palabra. La palabra tiene la particularidad que tiene consejo para todos nosotros. Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Le dijo, mira, Timoteo, la palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, es por medio de la palabra que nosotros vamos a edificar nuestro matrimonio, nuestra familia. A mí me da tanta tristeza, mi corazón se pone así, de ver tantas iglesias donde no les están predicando la palabra de Dios. Eso es un pleito que yo tengo casado con muchos pastores, que no les predican la palabra de Dios. Les predican un montón de psicología y de conceptos de la psicología. Y no se necesita ser psicólogo para darse cuenta de que es pura psicología la que les están metiendo. Y por eso la gente sigue igual, no hay un cambio. Hacemos a un lado la palabra y nos metemos en problemas. Porque no hay otro pensamiento más elevado que el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es la palabra de Dios. Entonces, no había otra manera más que por la palabra. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Fíjate qué poder tiene. De que alguien la oye, la cree y se salva de la condenación del infierno. Casi nada. Fíjate el poder que tiene. Entonces, nosotros tenemos que aprender de Cristo como esposo en relación con nuestra familia, con la palabra. En relación a los hijos, dice Pablo, que debemos de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, o sea, con el consejo de Dios. Pero luego dice el versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. O sea, llena de vida, de belleza, de hermosura, de santidad, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la expresión del amor de Dios por nosotros. Bueno, nosotros los esposos necesitamos atender a este mandato porque dice, amad a vuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Pregunta, ¿has aprendido a escuchar a tu esposa? No me contesten, acuérdense. ¿La dejas expresarse o eres de los que le dicen a su esposa, cállate, eres una tonta?
Cada vez que toco este punto, es inevitable que piense el otro lado, ¿no? Cuando un varón le dice a su esposa, eres una tonta, ay, pues tú eres más porque tú la escogiste. Entonces, ¿ven? O sea, no. Es más conveniente quedarnos callados y aprender sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Pregunta, ¿sabes interpretar el corazón de tu esposa? Porque a veces, ¿cuántos se las han encontrado llorando de pronto? O así, o de mal humor, pero hay que buscar en Dios la sabiduría para saber, entender, discernir, interpretar el corazón de la esposa. Cuando teníamos 1 año de casados, aquí ahí les va un consejito gratis. Pero una vez, fíjense, recién casados, llegué a casa y me encontré a mi esposa llorando. Y yo le dije, ¿qué tienes? Y me dice, nada. Y yo, entonces, ¿por qué lloras? No sé. Y yo, estaba bien verdezote también. Entonces yo, oye, pero no, y vete, déjame sola. Y yo, ay Dios, ¿y ahora qué? ¿Qué te hice? Nada, uy, peor. Cuando menos, dime que te hice algo, ¿no? Y me acuerdo que el Señor me dice, mira, vas a tener que aprender tanto vas a tener que aprender. Y esta es una anécdota de nuestra vida de inicio, porque me dice el Señor, vas a tener que estudiar las reacciones físicas de tu esposa. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Y dice, sí, me dice. Fíjate qué cosa, ¿no? Me dice, mira, está en menstruación. El Señor ya sabía, yo no. Entonces dije, ay, eso como que tenía sentido, ¿no? Y empecé a buscar en los libros. No, pues que la mujer cuando está en periodo de menstruación antes y durante y un poco después, pues se pone irritable y que no sé cuál. Dije, ay, entonces voy con mi esposa y le digo, oye, mira, aquí dice que no sé qué, que tú eres así, que no sé cuánto, aquí dicen los libros de medicina, oye, avísame, ¿no? O a ver, vamos a hacer las cuentas, decía yo, de veras. ¿Cada cuándo es ese asunto de que te baja tu regla y todo? Entonces ella me empieza a contar al revés, 29, 28, 27, 25, y le dije, no, nada más cuando ya empieces a sentir algo, hazme una ceñita y ya yo me doy cuenta. Hay que aprender tanto, varones, ¿sí o no? Sí. Parece cosa sin importancia, pero no lo es, ¿eh? ¿Te interesan los sentimientos de tu esposa? ¿Sí o no? Porque parece como que en ocasiones no nos interesan. Y yo quiero aquí tocar un punto. Pregunta, ¿tú amas a tu esposa? Yo puedo decirles así abiertamente, yo amo a mi esposa. De verdad, ella lo sabe. Ahora, la otra pregunta. A pesar de que la amas o las amamos, cuando cometemos errores, ¿significa que no las amamos? No. Significa que estamos y seguimos en proceso de aprender. Digo esto, señoras, para que también nos tengan paciencia, ¿eh? Porque luego no falta que terminando este día y medio de estar escuchando conferencias sobre la familia, ya esperes que el domingo tu esposo sea un tremendo caballero. Y un tremendo... No, pues no es así, no es así. Pero mira, 1 de Pedro 3:7, mira lo que dice. Dice así, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, 1 de Pedro 3:7, vivid con ellas, fíjate cómo dice a los maridos, de nuevo, vivid con ellas, ¿cómo? A ver, digan todos los varones, sabiamente. Bueno, ¿qué significa vivir con ellas sabiamente? Inteligentemente, prudentemente, con sabiduría. Miren, yo no sé ustedes, pero yo reconozco que
que todavía necesito muchas cosas que aprender y pulir otras cosas, otras cositas que están por allí. Algunas las he superado con la gracia de Dios, pero hay otras que todavía batallo. A veces a los varones nos falta prudencia cuando nos dirigimos a nuestra esposa. A veces no lo hacemos con inteligencia, a veces no lo hacemos con sabiduría. Miren, si queremos que baje unos 5 kilitos, hay que decírselo con sabiduría. Porque ella se puede voltear y te la revira. Y te dice, ¿tú te crees muy delgadito? Hay muchas maneras. Mira, tú puedes decir una verdad de 2 maneras. ¿Sí? Tú le puedes decir, ese vestido se te vio horripilante. Pareces momia de Guanajuato, mi vida. Entonces la señora se va a herir en sus sentimientos. Digo, varón. ¿Sí o no, señoras? Aprovechense ahorita. Pero le puedes decir lo mismo, que no te gusta ese vestido, de otra manera. El rojo se te ve más bonito, mi vida. ¿De veras? Y te aseguro que va y se lo cambia. Vivir con ella sabiamente, pero mira lo que dice, dando honor, o sea, respeto, reconocimiento a la mujer como a vaso, ¿qué? Yo quiero poner énfasis en la palabrita más frágil. Eso significa que nosotros también somos frágiles. También nosotros, señoras, también tenemos sentimientos. ¿Sí o no, varones? Aprovechense. Porque hay algunas que son bien agresivas. No sirves para nada. Me hubiera casado con Pancho. No, señor, eso no se dice. Porque también somos de barro. Como los de Tlaquepaque, un poco así más brutos. Más, ¿cómo lo diré? Más gruesos. No, las señoras son como vaso más frágil. Como de cristal. O sea, aquí hay una enseñanza muy especial para los varones, pero también para las señoras. Para los varones es que la esposa, nuestra esposa, en su sensibilidad es muchísimo más quebradiza. Las mujeres son más fáciles de herirse en sus sentimientos. Y eso vamos a hablar todavía un poco más mañana, porque es posible que la amargura ya esté anidada en el corazón de algunos. Entonces, como estamos hablando sin nada que ocultar, al final yo sé, confiando en el Espíritu Santo, que la palabra de Dios dará su resultado al final, ¿verdad? Entonces, dice que le demos honor a nuestra esposa como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. O sea, cuando dice coherederas, ahí ya está diciendo que delante de Dios somos iguales. Y muchas veces los varones malentendemos y decimos, es que yo soy la cabeza. Pero el hecho de ser cabeza no significa que somos superiores a ellas. No, eso de que somos cabeza de la mujer es por cuestión de orden. Nada más. Pero en cuanto a valor delante de Dios, tenemos el mismo valor. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, no dijo, muero por los hombres primero, y este es el más completo sacrificio. Por las mujeres, pues ahí es lo que me sobre. Parejo, ¿sí o no? Entonces cuando dice aquí que son coherederas, tienen el mismo valor delante de Dios, tenemos el mismo valor. Pero luego viene una frase que tal vez puede ser la respuesta para algunos de ustedes, varones, que están orando por un trabajo, por un mejor trabajo, qué sé yo, y nomás no responde Dios. Esta puede ser la respuesta. Fíjate lo que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sí, le hacen algunos. Sí. Pregunta, ¿eres tierno o duro con tu esposa? ¿Le gritas a tu esposa? ¿La insultas continuamente? Fíjense la palabra, continuamente. Porque hay una diferencia, como cuando dice la Biblia que
el que es nacido de Dios no practica el pecado. Y también dice que los que somos hijos de Dios, el que es hijo de Dios ya no peca, dice. Pero eso va en el contexto de no practicar el pecado. Pero la pregunta es, ¿los cristianos eventualmente pecamos? Sí. El mismo Juan lo dice. ¿Verdad? Si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Ahora, se puede dar eventualmente situaciones en el matrimonio, rispidez o un encuentro allí, y donde puede haber una ofensa de palabra, un insulto, un menosprecio. Pero fíjense cuál fue la pregunta. ¿La insultas continuamente? Es diferente, no sé si me expliqué. Continuamente. O sea que ya es de todos los días, ¿sí? Ya es una práctica constante. O eres de los que le dicen, tú no eres nada y yo aquí soy el rey. Entonces tú eres rey de nada. Les digo que mejor cerremos la boca. Ahora, si tú eres cristiano, entonces conoces lo que dice Colosenses 3:19 al respecto. Colosenses 3:19 dice así: maridos, digan, aquí estoy. Eso. Dice, amad a vuestras mujeres, y ve la instrucción, y no seáis, ¿qué? Ásperos con ellas. ¿Sabías tú que la palabra asperez aquí viene de una palabra griega que es muy fuerte en el griego, que habla de que con un objeto punzocortante, puntiagudo, se corte y se desgarre? Ese es lo que significa aspereza en el griego. Es decir, metafóricamente hablando, se cortan y se desgarran los sentimientos de tu esposa, la ilusión, el corazón. Pero también tiene un significado muy profundo. Tiene el significado de amargar la vida al otro. Amargar la vida al otro. La pregunta es, ¿has amargado la vida de tu esposa o la has hecho feliz? Es una pregunta fuerte, ¿no? Porque, como dijo Cristóbal, pues no hay día, no hay fin de semana o día en la semana que no se dé la solicitud de consejo matrimonial. Eso toda la vida, toda la vida. Algunos varones a veces sabemos que estamos en una situación y si no podemos solucionarla por nosotros mismos, necesitamos pedir consejo. Y la que casi siempre dice, vamos a pedir consejo, es la esposa. Pero el hombre dice, no, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Mira, te voy a decir una cosa, eso es orgullo. Hablando sin nada que ocultar. Eso es orgullo, eso se llama orgullo. Ahora, dices que tú no le cuentas a nadie, que no necesitas que nadie te dé un consejo, entonces ya soluciona tu problema. El asunto es que el orgullo no nos deja. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice, no seáis ásperos con ella. Entonces, la aspereza, como decía, el sentido es desgarrar, cortar. Una vez, hay cada caso, algunos son tremendos, pero bueno, ya en Casa de Oración en Guadalajara, hace 28 años que empezamos esa congregación, pues empezó a llegar la gente y Dios empezó a hacer su obra. Y bueno, hay mucha gente y hay muchos casos, ¿sí? Si ustedes supieran, hay pastores que inician en el ministerio y después de, no sé, un año, un mes, todavía me mandaron un correo, pastor, pues ya hoy cumplo un año de pastor junto con mi esposa y pues yo quiero decirle a usted y a los demás pastores que
Que mis respetos, dice. Porque ahora que soy pastor me doy cuenta de tantas cosas, dice, uno con sus broncas. Y luego todavía hay que añadirle las broncas de la gente. Si ustedes supieran cada caso que hemos tratado, no terminaríamos aquí. Hay muchos problemas dentro de la familia. Déjame decirle algo, allá afuera, sin Cristo, si con Cristo es difícil, sin Cristo es imposible. He visto muchas familias siendo restauradas. Hay casos tan extraordinarios que yo le podía contar, que todos de esos que uno, como pastor, quisiera que todos los problemas familiares terminaran como las telenovelas, en un final feliz. Desgraciadamente no todos los casos terminan así. ¿Por qué? Y me he dado cuenta de por qué. Porque uno de los dos no está dispuesto a doblegar su orgullo y a reconocer sus errores. Pero hay muchos casos muy tremendos. Hay desde unos que recién casados que se fueron de luna de miel y ella esperaba una noche romántica y en cuanto entró al cuarto prácticamente la violó. Tranquilos, parecen rinocerontes desencadenados. Algunos. Hasta para eso se necesita sabiduría. Ay, el diablo se enojó. Entonces, fíjate nada más qué cosas, hermano. En la versión Biblia en lenguaje sencillo, este versículo dice, y ustedes, los esposos, dice, deben amar a sus esposas y no maltratarlas. No maltratarlas. Proverbios 12:18, fíjate lo que dice este versículo. Dice, hay hombres, fíjate, dice hombres, cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cómo son las palabras de algunos hombres? Como golpes de espada. Ahora, ¿cómo es un golpe de espada? Esto tenemos que remontarnos un poco al tiempo, a aquellos tiempos bíblicos, en las guerras de cuerpo a cuerpo. Los soldados usaban dos espadas, una que medía pues entre un metro 20 más o menos, y una más cortita, que medía 45 centímetros más o menos. Esa es la que se usaba cuando ya se estaba luchando de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y esa es la espada más filosa. La otra también. Ahora, ¿se acuerdan cuando prendieron a Jesús, que sacó una espada? Él sacó la espada cortita, se llamaba machaira, ¿sí? Esa espada a esa se refiere cuando dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, corta, divide. Bueno, ¿ustedes creen que Pedro tenía la intención de cortarle la oreja? No, él le quería cortar la cabeza, pero el otro le esquivó. ¿Sí? Porque él sacó y le tiró. Ahora, seguramente han visto películas donde se tiran vuelan las cabezas y vuelan los brazos. Fíjate lo que dice este versículo. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Sí? Que amputan un brazo. Ahora, ¿cómo trasladamos esto espiritualmente? Amputan las ilusiones, los sentimientos. Le partes el corazón en dos. Pero también dice que la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina, o sea, lo que habla un hombre sabio, un hombre prudente. Entonces, necesitamos crecer en sabiduría cada día. No podemos nosotros como cristianos, fíjense, por eso yo les dije al principio, ¿cuántos son cristianos? Sí, porque esto es para cristianos, la palabra de Dios es para los cristianos, los que decimos que ya caminamos con el Señor. No estoy hablando de salvación. Es posible que haya alguien aquí que lo invitaron y pues no conocen a Cristo, vamos. Pero entiendo que la mayoría sí. ¿Está bien lo cierto? ¿Verdad que sí? Entonces, esto es para nosotros. La lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos?
Fíjense, ay, no, es que siempre estamos aprendiendo. Yo tengo 2 hijos. Él es un joven y ella es una joven. 20 y 22 años. Y mi esposa me dice, acuérdate, a ella háblale de otra manera que a él. Con ella tienes que ser, mira. Pero déjame decir una cosa, me está compartiendo, me está transmitiendo un pensamiento bíblico. Me está enseñando. Porque también las señoras pueden enseñar, ¿sí o no? Aunque hay algunos que sacan un versículo allí fuera de contexto, la mujer, ¡cállese! Y han hecho, y pobres señoras las tienen todas acomplejadas. No, al menos en mi familia mi esposa sí habla. ¿Por qué? ¿Porque yo le doy permiso? Sí, pero el permiso realmente se lo dio Dios. Y de eso vamos a hablar todavía mañana cuando dice, le haré ayuda idónea. Vamos a ver por qué hizo el Señor, ¿qué? Ayuda idónea para nosotros. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque no la hacíamos? ¿O por qué? Bueno, ya lo veremos mañana. Pregunta. ¿Tu esposa es tu segunda prioridad después de Dios? Fíjate lo que dije. ¿Tu esposa es tu segunda prioridad después de Dios? Oye, Chuy, ¿tú quisiste decir que Dios debe ser prioridad número 1? Sí. ¿O no, cristianos? Sí, entonces no hay problema con eso. Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, etc. Dios número 1. Pero, ¿quién debe estar en segundo lugar? Según la Biblia, 1 Corintios 7:33, dice que la esposa dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas de este mundo, o sea, de las cosas de la vida, de cómo agradar a su mujer. Ahí ya no está colocando a la esposa, según el orden de prioridades, en segundo lugar. Si Dios no está en primer lugar, bueno, entonces, ¿en qué lugar está? ¿En cuarto o quinto? Si Dios está en tu vida en segundo, tercer lugar, bueno, Chuy, yo a Dios lo visito de vez en cuando en la iglesia, dicen algunos. Bueno, si Dios no está en primer lugar, entonces ¿quién está en primer lugar? ¿Tu esposa? Mira, todo aquello que ocupa el primer lugar en lugar de Dios es un ídolo. Déjenme contarles un caso verídico, El primer difunto que tuvimos en casa de oración, un hermano, tenía 1 año en la congregación y murió. Estar sentado ahí platicando con su esposa, me duele la cabeza y ahí murió, instantáneo. Y ya cuando estaba ahí, estábamos para sepultarlo, bueno, en realidad ya después de la sepultura, yo llevé a la viuda a su casa. Entonces me dice, pastor, te quiero decir algo. Dice, y esto para que te doy permiso que les digas a los hermanos, pero yo tenía a mi esposo como el todo en mi vida. Le dije, ¿cómo? A ver, explícame. Sí. Incluso un día tuve la insensatez de decirle a Dios, ay Señor, si para mí mi esposo es todo. ¿Tú le dijiste eso a Dios? Dice, o sea, en mi ignorancia, fíjate nada más. Hay hombres y hay mujeres que no tienen a Dios en primer lugar y van a la iglesia, tienen a la esposa o al esposo en primer lugar. No, hermanos, hay que poner las cosas en orden. Dios es el que debe tener el primer lugar y enseguida la esposa. Algunos otros dicen, no, para mí mis hijos son todo. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Para ti tus hijos son todos? Le pregunto al varón. Si hubiese alguno aquí que dice, si para mí mis hijos son todo, te voy a hacer 2 preguntas. Número 1, ¿quién fue primero? ¿Tu esposa o tus hijos? Bueno, cualquier ser humano con mediana inteligencia responde. ¿No? Y número 2, ¿qué vas a hacer cuando se casen tus hijos y se vayan del hogar? Bueno, déjame decirle, 28 años ya de casa de oración, ya vamos sobre la 3ª generación. Con los que empezamos casa de oración,
pues eran un grupo de jóvenes, me tocó casarlos, me tocó presentar a sus hijos. Esos hijos crecieron, los casé y estoy presentando ahora, en estos últimos años, a los hijos de sus hijos. Ya estamos sobre la segunda, tercera generación. Y déjame decirte algo, Todos ellos se casaron y se fueron del hogar. Y ya no están. Y ahí se quedó la señora. Pero algunos dirán, no, pues yo ya compré un terrenito. Aquí arribita, ahí les hago un cuartito a mis hijos. Y dale. Y no entendemos. Y cometemos error tras error. Otra pregunta. En relación con tu esposa. ¿Eres romántico con tu esposa? ¿Eres romántico? A muchos no les gusta esa palabra. ¿O te comportas? ¿O dices algo así como, no, yo no soy cursi? Porque yo dije, te comportas romántico. ¿Qué es ser romántico? A ver, decirle palabras hermosas, ¿no? Romanticismo. El romanticismo es bíblico, ¿sabían? Sí, pero hay algunos que al no entender perdemos ese romanticismo y dicen, no, es que yo no soy cursi. Bueno, ¿alguna vez has leído al cursi de Cantares? Cuando le dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Uy, eso iba a poner bueno. Dice, ¿por qué aquí ha pasado el invierno? Se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra. Estoy leyendo Cantares 2. Y el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Qué cursi, ¿no? Hay varones que pierden el romanticismo al paso de los años. Si ya no le puedes decir abejita, con la cinturita, bueno, pues dile algo bonito como ovejita. Ovejita mía, paloma mía. Las palomas no están muy acinturadas. Pregunta, ¿disfrutas estar con ella? Me estoy refiriendo al aspecto íntimo en este caso. Fíjate lo que dice 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. 1 Corintios 7:3. El marido cumpla. ¿Cuántos son cumplidores? No les dé pena, hombre. ¿Cuántos son cumplidores? ¿Y los demás qué? Ahí la llevan, bueno. ¿Sabes lo que significa cumplir con el deber conyugal? ¿Sabes qué significa? Satisfacer a tu esposa en la intimidad. ¿O eres de esos que nada más egoístamente te satisfaces y ya la dejas ahí? Hay toda una ciencia en eso y la Biblia nos instruye en eso, fíjate. Fíjate, la mujer, ¿por qué el hombre de Cantares, el esposo de Cantares, le habla así a su esposa? Porque la esposa se motiva, ¿sí?, con las palabras románticas, con lo que uno le dice, con la suavidad del tacto, con la caricia. Así Dios las hizo, hermanos. Y el hombre no. El hombre, en cuanto ve ya algo así medio la rodilla, ya está listo. Esa es la verdad. Los hombres
Con la vista. ¿Verdad que sabían esto? ¿Y luego entonces? Los hombres con la vista. ¿Saben que en las encuestas sobre quién ve más pornografía, hombres y mujeres, saben que los hombres están 7-1? ¿Saben que a las mujeres, por naturaleza, no les interesa la pornografía? Claro, hay algunas que sí, ¿verdad? Y todo eso es una distorsión del amor en el matrimonio. Pero son los varones los mayores visitadores de las páginas o de las películas pornográficas. Piensa cómo hay más violadores que violadoras. Pues hay violadoras, también hay. Pero son más los hombres. Entonces, bueno, es tantas cosas. Pero el cumplir con el deber conyugal, en realidad ese es como para un tema así como la sexualidad en el matrimonio, ¿no? Pero, pues hay que cumplir, hermanos. Satisfacerla, pero también tiene otra implicación, no solo en lo íntimo, sino también en todas las áreas de la vida. ¿Verdad, señoras, que ustedes se complacen cuando eventualmente uno recoge el plato donde comió? ¿Sí o no, señoras? Sí. Dicen, ay, mira, ya estás cambiando mi vida. Si no te cambio. No, eso no se vale. Eso no se vale. Pregunta. ¿Oras por tu esposa cuando está triste o enferma? Acuérdense que es una radiografía, ¿eh? ¿Oras por tu esposa cuando está triste o enferma? ¿O qué sé yo? ¿Se acuerdan de Isaac con Rebeca, su esposa? Dice que Isaac amaba a su esposa y oraba por ella. ¿Ministras el corazón de tu esposa, varón? O sea, ¿le hablas con la palabra de Dios? Porque una esposa es una bendición cuando el marido la ministra y cuando ella es una mujer espiritual. Pero por otro lado también la Biblia dice que hay esposas que son como goteras continuas. ¿Sabes cómo? Una gotera continua es como traducido al mexicano como cuchillo de palo, ¿no? De madera que nomás no corta nada. Hay toda una sabiduría de Dios detrás del diseño para el matrimonio, de veras. Es impresionante. La verdad, como les decía, bueno, 32 años de casado y más de 30 enseñando la palabra de Dios y en eventos de matrimonios haber asistido como oyente o como orador un montón de veces. Y siempre encuentro algo. Y siempre me doy cuenta que hay áreas en mi vida que tengo que afinar. Algunas están más afinadas que otras como que se detuvieron. Y tengo que volver a poner el dedo allí para que Dios siga tratando y siga puliendo. Otras tal vez ni las hemos tocado. Y el Señor, también Dios es misericordioso, no nos abruma, nos lleva de paso a paso. ¿Sí? De gloria en gloria. Nos va transformando, nos va haciendo a su imagen. Por eso tenemos que desechar el orgullo, hermanos, de verdad. No nos ayuda en nada el ser orgulloso. Necesitamos depender de Dios. ¿Cuántos dicen así es? Aquí viene otra pregunta. ¿Reconoces tus errores cuando los cometes? Bueno, el problema no es cometer errores, porque todos los cometemos. El problema es que si los cometemos, no los reconozcamos. Ese es el verdadero problema. David dijo, yo reconozco mis rebeliones. Salmo 51:3. Yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco. ¿Sí? Yo Chuy Olivares como esposo, ¿verdad? No como pastor, o sea, como esposo. Yo reconozco que cometo errores. Pero también reconozco que la gracia de Dios es suficiente para ayudarme. Yo también reconozco que la gracia de Dios es suficiente para impulsarme, para moldearme, para tratarme.
A veces necesito una quebrantadita, una humilladita. ¿Sí? Como decía el salmista, bueno me fue el haber sido humillado para que entienda tus mandamientos. Bueno, entonces no veamos los errores como algo, bueno, sí nos duele, pero hay que tomarlo como dice la Biblia, reconocerlos y luego seguir adelante. ¿Se acuerdan lo que dijo el hijo pródigo después de que se fue de su casa? Cuando él volvió en sí, dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, fíjate el orden, he pecado contra el cielo y contra ti. Y aquí hay un principio muy profundo, bien sencillo pero profundo. Cuando yo ofendo a mi esposa, tengo una imprudencia, una insensatez, un desacierto X. Yo he pecado, pero en dos niveles, con Dios y con ella. Ahora, ¿a quién tengo que pedir perdón? Háganle todos eso. ¿A los dos? ¿A los dos? Yo tengo que ir con Dios y decir, Señor, perdóname, ayúdame. Yo sé que tu gracia y pedirle perdón al Señor, porque Él me la dio para que yo la cuidara, la santificara, la lavara con la palabra de Dios y me entregara por ella. Y me va a pedir cuentas. Pues yo pequé contra Dios, pero también tengo que decirle a ella, perdóname. ¿No es cierto? Pero hay otra cosa que han inventado los psicólogos. Perdónate a ti mismo. Eso no es bíblico. Eso de, ¿dónde está? ¿Alguien me puede decir el versículo? Perdónate a ti mismo. Ya, perdónate a ti mismo. No. Pero hay todavía algo peor que algunos predicadores todavía usan y enseñan. Perdona a Dios, dicen. Tú estás así porque estás amargado contra Dios, te diría, están en los eventos de esos psicológicos. Te lo presentan como un evento cristiano, pero luego el predicador te dice, no, tú estás así porque no estás conforme a lo que Dios te dio, pero estás amargado contra Dios. Perdona a Dios. ¿Cómo perdona a Dios? Ahora resultó que Dios es el que falló, porque se perdona al que ¿qué? Falló. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, eso es una herejía. Ni te perdonas a ti mismo, ni perdonas a Dios. Pides perdón a Dios y pides perdón al que ofendiste. Y perdonas al que te ofendió. Eso es lo bíblico. Lo demás es pura mercadotecnia. Metida a la iglesia para vender. Pregunta. Ya estamos acercándonos al final. Pregunta, ¿abres tu corazón con tu esposa o con tu secretaria? Bueno, pastor, a la esposa, ya ve lo que dice la Biblia, a la esposa ni todo el amor ni todo el dinero. Y a mi secretaria, sin nada que ocultar, Es que ella sí me comprende. Ay, hermano. Otra vez, entre tantos años de servir a Dios en el ministerio, vieran cuántos hombres he visto que se enredan en eso. Un montón. Y va desde apóstoles y predicadores y profetas y eso. Para lo que le sirve el ser profeta. Para lo que le sirvió el ser apóstol. No, la carne es la carne, hermanos. No nos engañemos. ¿Cómo que tu secre sí te comprende? Esa es la trampa preferida de Satanás. Claro, tú cuando amaneces ves a tu señora que está a un lado y ¡ay, Dios!
Y te levantas ahí refunfuñando y te vas y entras a tu oficina y claro, la ves bien bonita ella. Pero amanece igual que tu esposa. Digo, hermano, por el amor de Dios, hay que ser un poco más inteligentes, ¿no creen? Entonces cuando te encuentres a un hermano en la iglesia, porque se da, yo sé lo que les digo. O algún compañero ahí entra, no te dejes engañar, no, es que ella siempre tan linda, siempre tan bonita, siempre tan bañadita. Sí, ¿y qué vas? No, se me hace, esta era la mujer que yo esperaba. Lo mismo decías de tu esposa, ¿por qué te casaste con ella? No, pues pero la habías de ver cómo se levanta. ¿Y cómo quieres que se levante? ¿Con vestido de noche? ¿Y con peinado? Por favor. No, esas son de las trampas preferidas de Satanás. No, hermanos. Hay que ¿qué no dijimos cuando nos casamos? Si es que, esto es para los que se casaron. Cuando estaban delante del ministro. ¿Prometes amarla en las buenas y en las malas? Bueno, las malas es cuando te levantas. Nada más que no lo explican. Pregunta, ¿guardas secretos a tu esposa? Pues estamos en que, sin nada que ocultar, estamos en que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. ¿Sabes qué fenómeno se está dando últimamente? Ahí les va. Tiene que ver con los celulares. Miren, ya son un montón de casos, ya me faltan los dedos para contarlos, de casos de gente que va a las iglesias. Y le digo porque en mi congre van varios miles de personas. Y viera qué casos he tratado, de que de pronto suena el celular o el timbre y la agarra la señora y era un mensaje. Ay, mi amor, que te espero. ¿Y cuál amor? Pues yo soy tu amor. ¿Qué? No, y mire, hay un caso, pero este está, se lo voy a contar. Resulta una mujer cristiana. El marido mujeriego, pero él le juraba delante de todas las vírgenes que él era fiel. Pero ella sabía que no era cierto. Entonces, un día, pues ándele que, quién sabe cómo estuvo el asunto, que él va, ¿cómo estuvo el asunto? Los celulares, como eran iguales, se los agarró ella el de él y etcétera, o sea, se los intercambiaron sin darse cuenta, ¿no? Entonces ella va manejando, suena el celular, se activa el celular y empieza a hablar una señora. Entonces ahí se da cuenta ella. Y soy fulanita y que no sé qué, y le empieza a decir, nos vemos en tal lado y que no sé qué. ¿Y saben qué hizo la señora? La otra señora pensó que pues, le estaba oyendo el hombre y fue y se presentó en el lugar donde le había dicho. Qué cosas, ¿no? Miren, Dios ha balconeado un montón por medio de los celulares. Mejor apáguenlo. Eso les dije. No, qué cosa, hermanos, de veras, Pero tú le guardas secretos a tu esposa. Mira, nada más con una bien fácil. ¿Sabe cuánto ganas? No, ya. ¿Sabe? Más te vale que digas que sí, le está diciendo. Hermano, pero es que no, si sabe que gano más, ¿qué? ¿Que no trabajas para ella? ¿O no? Bueno. Vamos sobre el final. ¿Eres buen ejemplo para tus hijos? Uy, es otro punto. ¿Eres buen ejemplo para tus hijos? Fíjate, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso fue lo que le dijo Pablo
a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. En palabra, ¿cómo les hablas a tus hijos? Oye, tu hijo de tu tal, ¿cómo les hablas de tus hijos? Si viera, mira, acabamos de tener un congreso de adolescentes. Tenemos más de 500 adolescentes ahí en nuestra congregación. Y le hicimos un evento, ahora la semana pasada. Y si viera lo que a veces, oye, mijo, ¿cómo está? Los ve uno a veces todos. No, pastor, si usted supiera, mi papá no es cristiano. A ver, ven para acá, ven para acá. Pues si aquí naciste y yo te presenté al Señor. Sí, pero no, pastor, y se había de ver todo lo que dice en la casa. No es cristiano mi papá, me duele mucho. Pues, ¿qué te dice? No se lo puedo repetir. Dice, me la raya, pastor. Y enfrente de mi mamá. Entonces, y algunos dicen, ¿a poco no? Por eso yo les dije al principio, ¿cuántos son cristianos? ¿O creen que son cristianos? O sea, no nos podemos dirigir a nuestros hijos así, por el amor de Dios. Pero es que yo soy del norte. ¿Y a mí qué me importa que seas del norte? También los que maldicen en el norte también se van al infierno. Y los del sur, y los del este y del oeste. Con todo y caballo. No, hermano, en palabra. Un día, déjenme contarles algo. Mi hijo tendría en ese entonces como unos 13, 14 años. Pues en plena adolescencia, ¿no? Entonces estaba ahí en la casa y que le dice algo a su mamá, pero le dijo una palabrota. Y yo escuché. Entonces que salgo, le digo, a ver, hijo, ven para acá. Entonces me dice, se me queda viendo así, le dije, ¿cuántas veces me has oído a mí hablar así? Y cuando dije eso, yo dije, ¡ay Dios! Bueno, porque cualquiera puede cometer una tontería, ¿sí o no? Pero yo dije, ¡ay Dios! Porque, o sea, no es mi costumbre. De hecho, nunca le dije una mala palabra a mi esposa. Tuvimos la bendición de habernos casado siendo ya cristianos. Fíjense que unos momentos bien bonitos. Mis hijos ya tienen 22 y 20. Ahorita les termino la historia del muchacho, no estoy perdiendo. Pero todos los lunes salimos a comer con ellos. Y es una costumbre que, bueno, Dios nos ha dado esa bendición de poder hacerlo y es tan provechoso. Entonces, pues mi hija ya tiene su novio. Mi hijo, pues todavía ahí dice, no, yo estoy estudiando, papá. Y bueno, está bien, hijo, tranquilo. Pero entonces dice, a ver, papá, cuéntenos cómo se conocieron. Entonces, no, bueno, mira, sí, ay, qué bonito. Y luego porque nosotros nos conocimos cuando no éramos cristianos. Y ya le contamos, entonces le dije, fíjate, hija, hay una calle ahí, una cuadra de donde tu mamá vivía, que cuando yo le dije, ¿quieres ser mi novia? Y que me dijo, ¿qué crees que me dijo? ¿Y qué te dijo? Pues, ¿y luego ustedes qué? Aquí están. Y le dije, y ella me dio un beso en la mejilla. ¿De veras, papá? Le digo, sí. Oh, bien bonito. Y fíjate, todavía no éramos cristianos. Y después ya nos convertimos. Entonces le dije, ¿saben qué? Los voy a llevar al callejón del beso. ¿De veras nos vas a llevar? ¿Quieren ir? Entonces eso está pendiente, porque eso fue hace poquito. Pero fíjate, o sea, con los hijos es algo tan hermoso cuando hacemos las cosas como Dios quiere, ¿no? Fíjate, mi hijo un día llegó y me dice, oye papá, había tenido una chava ahí en la escuela. Me dijo, oye David, que no sé qué. Dice, ¿y qué crees, papá? Se me lanzó así y me dice, ¿sabes qué? Me quiero acostar contigo. ¿Tú crees, papá? Me dijo que se quería acostar conmigo. Yo le dije, ¿y tú qué le dijiste? Te voy a decir lo que le dije. Le dije, ¿qué? Y levanté la voz.
porque había otros alumnos. ¿Qué? Dice, ¿que te quieres acostar conmigo? Dice, no seas tonta, le dice. Y le empecé a decir, no seas tonta, ¿sabes que puedes quedar embarazada? Oye, ¿y sabes esto? Y los demás oyendo. Dice, tuve que evidenciarla, papá, porque me asediaba la muchacha esa. Y luego me dice, mira, papá, yo he hecho un pacto con Dios y que Dios me dé la gracia para guardarlo. Pero yo nunca me voy a acostar con una mujer hasta con la que me case. Eso a mí como papá me bendijo mucho. El hecho de que mi hijo piense así. ¿Sí? Pero de dónde, y luego en una ocasión mi hija me dice, papá, cuando yo me case me quiero casar con un hombre como tú. Así me dijo. Para mí fue un halago. No sé si me estoy explicando. Y le dije, ¿y por qué como yo? No, dice, pues es que es bien suave. Pues es que yo veo diferencias. Dice, mira, allí en la escuela... no creen que ustedes tienen, cuando me preguntó eso, no creen que ustedes tienen 28 años de casados. ¿A poco tanto tienen tus papás de casados? Claro. Mi papá ya va sobre 2. O sea, 2 veces divorciado. Dice, mira papá, de todos mis compañeros y compañeras en la escuela, dice, el 98% vienen de padres divorciados. Y que tu hija o tu hijo te diga, mamá, yo me quiero casar con un esposo como mi papá. ¿No te sentirías, papá, contento? ¿Sí o no? Pero yo he notado en los adolescentes de hoy que muchos, yendo a la iglesia y algunos siendo nacidos de nuevo cristianos, están batallando mucho y están diciendo cosas como esta. Yo no me quiero casar. ¿Pero por qué? No, yo no, pastor. Y no, rápido uno los agarra al vuelo. A ver, ven para acá. ¿Qué onda con tu papá? No, por eso no me quiero casar. O con tu mamá, no, por eso no me quiero casar. No, dice, es terrible. No, yo ¿para qué me caso? Le digo, entonces que te vas a rejuntar nada más así. No, yo voy a ser un nuco, me dijo una vez uno. No, y pues, es un don muy, mucha gracia de Dios, ¿no? Pero como uno sabe que ellos hablan, en esa adolescencia, hablan así, pero uno se da cuenta, somos ejemplos en palabra, conducta, amor, espíritu, o sea, en actitud, en fe, en pureza. Una vez un chavito de como 12 años llegó y dice, pastor, mi mamá dijo, no quiere decirle, pero yo le voy a decir. ¿Qué pasó? ¿De qué me estás hablando? Dice, es que mi papá tiene revistas de viejas encueradas. Así me dijo, perdonando la expresión. Y dice, tiene videos, dice, de cosas bien feas. ¿Tu papá? Dice, sí. Y lo había de ver qué bonito levanta las manos en la iglesia. No, hay mucho doblez. Muchas cosas escondidas. Pero tarde o temprano salen a la luz. Es mejor andar en la luz. ¿Sí o no? Es mejor caminar en la luz. Y termino con esto. Este es un escrito que hizo una señora. Una señora que media poetiza la señora. Pero se lo voy a leer. Se llama Marido Desconectado. Así le puso ella. Una argentina, por cierto. Y escribió esto. Marido desconectado, ¿qué pasa si no me ves? Que me ves y nada pasa. Que te acuestas y ves para otro lado. Recuerdo cómo fue todo al principio. Se te hacía una eternidad salir del trabajo para llegar a casa. Llegabas y me abrazabas. Rodeabas mi pequeña cintura. ¿Cómo estás, mi amor?, me preguntabas. Recuerdo aquellas rosas rojas,
aquellos pequeños pero a la vez grandes detalles, la inesperada invitación a comer o a cenar juntos, la carta de amor, etcétera, etcétera. Hoy simplemente llegas. Marido desconectado, ¿qué pasa si no me ves? Que me ves y nada pasa. Que te acuestas y ves para otro lado. Qué pronto se nos pasó la ilusión del amor, del cariño y del respeto. El romanticismo está sepultado bajo toneladas de tus insultos y desprecios. Hoy te es más importante saber el resultado del fútbol que saber cómo me siento, en saber qué me duele o simplemente si estoy triste o contenta. Hoy te es más importante saber las últimas noticias del dólar que saber de las necesidades de la familia. Si tus hijos están siendo asediados por las drogas o si tienen problemas en la escuela. Hoy estás más al pendiente del final de la telenovela. ¿Saben que hay un montón de telenoveleros ahora? Impresionante, ¿eh? Estás más al pendiente de la telenovela que pendiente de las calificaciones de tus hijos. Hoy te quedas mudo frente a la televisión o simplemente te quedas petrificado frente al diario, buscando saber el clima del día. Marido desconectado, ¿qué pasa si no me ves? Que me ves y nada pasa. Que te acuestas y ves para otro lado. Mi amor, te propongo un trato. Me resisto a seguir siendo una cosa olvidada. Rescatemos el amor del principio. Aquí estoy, dispuesta a todo para no perder nuestro hogar. Un paréntesis. Yo he notado que en el matrimonio, en un porcentaje de 10, 8 mujeres, la mujer es la más interesada en salvar el matrimonio que el marido. Por eso este escrito lo leí hace como 20 años y lo guardé. Y dice así, cerramos el paréntesis. Mi amor, te propongo un trato. Me resisto a seguir siendo una cosa olvidada. Rescatemos el amor del principio. Aquí estoy, dispuesta a todo para no perder nuestro hogar. Aquí estoy esperando, amando, orando y perdonando. Conectémonos, dialoguemos, platiquemos, transformemos nuestra casa en un verdadero hogar. Mi amor, hablemos, por favor. Marido desconectado, ¿qué pasa si no me ves? Que me ves y nada pasa, que te acuestas y ves para otro lado. La pregunta es, ¿qué tan conectado estás tú con tu esposa, con Dios? Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu gracia, por tu misericordia. Agradecemos, Señor, que nos hayas concedido estos días, Señor. Reconocemos en primer lugar que nuestra imperfección nos sigue agobiando, nos sigue arrastrando. Y a veces como cristianos se nos olvida que hay una gracia, hay una nueva naturaleza que tú has puesto en nosotros. Está tu palabra, está la guía de tu Espíritu Santo, que es la provisión que tú has dado a tus hijos. Tu diseño maravilloso y precioso fue el matrimonio, la familia. El problema está que nosotros lo hemos destrozado. Nosotros lo hemos pisoteado. Nos hemos burlado inclusive de tu creación, Señor. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, Señor, que nos quedemos sin la ayuda que tú nos has diseñado, Señor. El pecado arruinó todo, pero la fe en el Hijo de Dios nos devuelve todo lo perdido. La fe en el
el sacrificio de Cristo, la fe en la limpieza por la sangre del Cordero. Nos devuelve la comunión contigo. Empezamos a poner en orden nuestra vida, primeramente contigo y enseguida con nuestro semejante, en este caso con nuestra esposa, nuestros hijos. Señor, esa verdad de que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, es una verdad que nunca pasará de vigencia. Esta advertencia fue dada por tu Hijo Jesús, para que estuviésemos conscientes de que no podemos estar ocultando nada, que debemos de vivir sin nada que ocultar. Señor, en esta radiografía que has hecho de nuestro matrimonio, a grandes rasgos, nos damos cuenta que está fracturado de acá, que tenemos una infección acá, que acá ha salido un hueso asoldado mal. Tiene que haber una operación para corregir eso. Señor, aquí estamos, sin nada que ocultar. Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, conoces nuestros pensamientos desde lejos. Si nos fuésemos hasta lo más recóndito del universo, ahí estás tú. Todavía no está la palabra en nuestra boca y tú la sabes todas. Tal conocimiento es maravilloso. Debemos de quedar asombrados y ante Dios por su palabra, que es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay nada oculto que no haya de revelarse. Señor, es tiempo que dobleguemos el orgullo, reconozcamos que no podemos seguir ocultando, que necesitamos ser cada día más transparentes contigo, con nuestra esposa, nuestros hijos. Ayúdanos, que tu gracia nos sostenga. Quiero hacer algo especial en este momento. Como esta radiografía nos mostró el interior de nuestro ser, de nuestra familia, quisiera hacer una oración especial por algunos que reconozcan que esa radiografía nos sacó a la luz que hay una fractura ahí, que hay una infección acá, que hay un hueso mal soldado que necesita una operación, que necesita la intervención de Dios, que necesita que el Espíritu Santo penetre con su palabra y nos restaure. ¿Cuántos de ustedes necesitan esta oración delante de Dios? Aquellos que la necesiten, pónganse de pie, que reconozcan, ¿verdad? Abraza a tu esposa, abrázala. Cierra tus ojos, porque esto nada más para no distracción. Nada más estás tú solo con tu esposa, tú sola con tu esposo. No hay más aquí. Y Dios en medio. Cuando nosotros nos sinceramos delante de Dios y reconocemos, Dios puede obrar. Fíjate, siendo todopoderoso, Él no puede hacer nada con aquel que no le permite. O sea, si tú no permites que Él meta su mano, Él no la va a meter. Fíjate, siendo todopoderoso. ¿De qué nos habla esto? De que hay una parte nuestra en relación con Dios. O sea, yo puedo rechazar la ayuda de Dios, o
puedo doblegar mi orgullo y decir, pues a mí me hace falta. Y quiero decirles que el primero que se puso en pie soy yo junto con mi esposa. Estamos creciendo, estamos aprendiendo. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por cada matrimonio aquí, los que nos están oyendo en internet, Señor. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros secretos, conoces nuestras intimidades del corazón, conoces las verdaderas intenciones y pensamientos que yo como esposo pueda tener hacia mi esposa. Conoces esa intención, si es con dolo, si es con maldad, o son errores propios de la naturaleza. Como quiera que sean, Señor, los reconocemos. Pedimos perdón porque hemos pecado contra el cielo, hemos pecado contra ti, Señor. Pero indudablemente también hemos pecado contra nuestra esposa o contra el esposo. Y tu palabra, como rayos X que han penetrado y nos han mostrado, Señor, inclusive tantas cosas que yo ni siquiera mencioné. Este es el poder de tu palabra, Señor. Este es lo maravilloso de que el Espíritu Santo es, que habla y convence de pecado, de justicia, aún de cosas que ni siquiera yo he mencionado. Pero en la conciencia de cada uno ahí están. Gracias, Jesús, por hablarnos de tú a tú, sin nada que ocultar, con claridad. Gracias, Señor. Ayúdanos como esposos a nada ocultar, caminar en la luz con integridad, siendo ejemplo a nuestros hijos, en palabra, conducta, espíritu, fe, pureza, santidad. Yo te pido que tú, que ves los corazones de mis hermanos, que estamos aquí, pido que pongas tu mano, Señor, que des una palabra, porque una palabra tuya basta para curar, para sanar, para levantar, para infundir aliento. Alienta nuestros corazones, Señor, para seguir defendiendo lo que nos diste, nuestra familia. Te pido por nuestros hijos, Señor, que están en casa. Guárdalos, Señor. Como papá, como padre, dame sabiduría para discernir esos momentos de tentación que ellos tienen cuando son asediados por el pecado sexual, por las drogas, y tantas cosas. Ayúdanos, Señor. Danos tu gracia. No podemos, Señor, en nuestras propias fuerzas. Nos basta tu gracia, Señor, para salir adelante. En el nombre de Jesús.